¿quién será el hombre que tenga más preocupaciones, vamos a decir, en una empresa? ¿El dueño de la empresa o el portero que está ahí cuidando la puerta? En una empresa así, el dueño se acercó al portero, que tenía cierta amistad con él, y le dijo: la verdad es que no se oye de atrás. Le dijo: la verdad es que ya estoy muy cansado, tantas cosas que hay que resolver, a veces no para apuntar, para pagar, las máquinas se descomponen, los proveedores, el sindicato, no puedo dormir, me duele el estómago, tengo úlcera, estoy hasta arriba, pero estoy lleno de ansiedad, ¿no? Y le dijo el portero: contrate a un administrador. Ok, entrevistó a una persona, había estudiado en Harvard, tenía experiencia, lo contratado. Y le dice esta persona: yo cobro 100,000 pesos al mes, ¿no? Y se contratado. Fue, tomó los estados financieros, se puso a estudiar la empresa a fondo, y fue con el dueño y le dice: pero aquí hay un problema, ¿cómo va a ser la empresa para pagarme los 100,000 pesos? Y le dice el dueño: bueno, ese es el segundo problema más importante que tienes que resolver. El primero es cómo vas a hacer para pagarme a mí los 200,000 pesos que yo cobro. Entonces, este señor, que tenía tantos problemas, se quitó de problemas, ¿no? Se los pasó al desgracia. Y bueno, aquí vamos a regresar a la carta de Pedro, y aquí tenemos algo parecido para nosotros. Vamos a leer capítulo 5 de Primera de Pedro. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la vida del creyente siempre hay pruebas de diferentes tipos, pero todas sirven para probar y purificar la fe. Hay pruebas muy difíciles. En el momento en que se escribió esta carta, los creyentes estaban bajo una fuerte persecución. Era un tiempo de una prueba muy difícil, muy dura. Pedro llama a estas circunstancias fuego de prueba. Y dice que no es algo de lo que debamos extrañarnos. Así que nosotros, viendo hacia adelante, hay pruebas de fuego que se acercan. Sabiendo esto, debemos estar preparados para glorificar a Dios aún en medio de pruebas de fuego. ¿Cómo nos preparamos para esto? Siendo
humildes. A través de la carta, el apóstol ha llamado a los creyentes a ser sumisos ante las autoridades del gobierno. Los que son trabajadores deben estar sumisos a sus patrones, las esposas a sus esposos. En los versículos anteriores llama a todos los creyentes a someterse a Dios y unos a otros. Los pastores deben cuidar al rebaño, que es propiedad de Jesucristo, sin esperar que a ellos los exalten o les sirvan, sino poniendo el ejemplo. Los nuevos creyentes deben sujetarse a los creyentes maduros. La armonía en la iglesia se da cuando todos los creyentes, sean jóvenes o ancianos, se someten unos a otros y todos a Dios. Este sometimiento voluntario de unos a otros es una enseñanza de Cristo a través de todo su ministerio. Él vino a servir, fue el siervo sufriente de Dios. Siendo Dios, se revistió de humildad, dejó sus ropas y se vistió con una toalla, y como si fuera un esclavo, lavó los pies de sus discípulos. Pero más que eso, se humilló hasta la muerte de cruz, la más vil, la destinada para los delincuentes, para salvar a su pueblo, dándoles de esta manera el mayor servicio que se puede hacer por alguien. Ser humilde no es degradarse uno mismo, ni tener un bajo concepto de nosotros. Es simplemente no tener un concepto más alto de lo que en verdad somos. Considerar a los demás como superiores, como dignos, porque tienen finalmente la imagen de Dios, tal como lo hizo Cristo. No podemos someternos unos a otros si antes no nos hemos sometido a Dios. Se necesita gracia para someternos a otros creyentes, pero Dios nos da esa gracia si primero nos sometemos a Él. Como decía el versículo que leímos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, está en contra de los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No hay nada peor que un Dios infinitamente poderoso y santo se te oponga. No podrás lograr nada, y nada puede ser mejor que Dios nos trate con gracia. Así trata a los humildes, no porque un comportamiento humilde merezca la gracia, sino porque con la humildad estamos declarando que reconocemos nuestra incapacidad y nuestra total dependencia de Dios. Nos declaramos pobres de espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Cristo siempre estuvo sometido a la voluntad de su Padre, aún ante la prueba de fuego más fuerte que jamás alguien haya sufrido. Él estuvo primero sometido a su Padre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, Él declara lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a decir, lo que Él vino a juzgar. Él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También dijo a la hora de esa prueba de fuego:
diciendo: Padre, si no quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los evangelios está eso en Lucas 22:42. La soberbia y el orgullo son lo contrario a la humildad. El orgullo es la autosuficiencia y la autoconfianza. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y ya no dependía de Dios para comer y beber. Y como les había advertido Dios, ellos se enorgullecieron y se olvidaron del Señor. Vamos a Deuteronomio 8, versículos 11 a 17. Y esta advertencia que les hace Dios ocurrió no una vez, sino muchísimas veces a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y es lo que ocurre también con nosotros cuando nos llenamos de orgullo y nos olvidamos del Señor. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Las personas tienden a enorgullecerse cuando las cosas le salen bien. Cuando alguno enriquece, frecuentemente se va ensoberbeciendo. Poco a poco, sin que se dé cuenta, se siente más autosuficiente. Es parte de la naturaleza humana y se olvida de que como vino la riqueza, así se puede ir. Si la tiene, es porque Dios se la ha dado, aunque él piense que se la ganó o que se la merece. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30-32, donde está el pasaje de un rey muy poderoso, el rey de Babilonia, que llegó a pensar, porque se fue ensoberbeciendo poco a poco, que todo era porque él era poderoso, porque él era inteligente, porque él era fuerte, que se debía a sus méritos. Dice Daniel 4, 30-32. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Una de las evidencias de nuestro orgullo y soberbia es la impaciencia que tenemos con Dios. Queremos resultados inmediatos, aún de lo que Dios
nos ha prometido y sabemos que va a venir. Pero si no se nos da en el momento lo que queremos, nos rebelamos. Y en lugar de esperar en Dios, nosotros queremos resolver el asunto. Una de las razones por las que sufrimos es por nuestra impaciencia. Abraham esperó 25 años al hijo de la promesa. David también esperó muchos años como fugitivo antes de recibir el reino que le habían prometido y que ya era suyo. Él no trató de tomarlo por la fuerza, aunque tuvo la oportunidad, pero no mató a Saúl. Fue humilde y lo consideró como más importante que él, porque Jehová lo había ungido, y esperó a que Dios lo exaltara. Vamos a leer este pasaje en 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 y 7. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El antídoto para la soberbia es la gracia de Dios. Nosotros recibimos esa gracia cuando sometemos nuestro carácter y dejamos que Dios sea lo primero en nuestra vida. La evidencia de esta gracia es que nos sometemos a otros, primero porque estamos sometidos a Dios, y por amor a Él nos sometemos unos a otros. El hombre natural piensa en valerse por sí mismo y trata de hacerlo, totalmente independiente de algo que no sea él mismo. Quiere escoger y definir su propia existencia, y donde Dios no está presente. No puede haber humildad sin el Dios verdadero. El Dios sustituto, que es el hombre mismo, toma ese lugar. La sumisión es un acto de fe. Estamos confiando en Dios para dirigir nuestra vida y trabajar en sus propósitos en su tiempo. No hay riesgo en someternos ante otros si Dios mismo está dirigiendo también la vida de los demás a quienes nos sometemos. La poderosa mano de Dios, que dirige también nuestra vida, también puede dirigir la vida de otros. Humillarnos bajo su mano es lo más sensato que podemos hacer, y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Dice el versículo 6: Humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación viene después de las tribulaciones y las pruebas. Primero la cruz y después la gloria. Así lo vivió Cristo. Nosotros esperamos el regreso de Jesucristo para recibir con Él la herencia eterna. La exaltación viene al final. Dios exalta a una persona hasta que la exaltación de esa persona le dé la gloria a Dios. Pasa un tiempo en que la persona vive humildemente ante Dios antes de que esté lista para ser exaltada. Moisés pasó 40 años en el desierto, humillado, antes de que Dios lo enviara ante el faraón. José estuvo humillado en la cárcel varios años antes de llegar a lo más alto del poder en Egipto. Esta enseñanza que nos da Pedro, él aprendió de Cristo. En Lucas 14:11
así lo dijo Cristo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las pruebas nos van haciendo más humildes al ver que la solución no está en nuestras manos, al ver que todo está controlado por Dios, que en su soberanía nos está moldeando como el alfarero moldea el barro para hacer al creyente más como Cristo. Las pruebas y aflicciones no son una casualidad ni son una cosa extraña. Fueron decretados por Dios para probar y fortalecer nuestra fe, por lo que nos sometemos a su soberanía y aceptamos lo que Él ha dispuesto. La soberbia nos dice que resistamos y que nosotros resolvamos nuestros problemas con nuestros recursos, que venzamos la adversidad y que salgamos triunfantes con nuestra fuerza e inteligencia. La humildad nos dice que nos humillemos y que esperemos en Dios. ¿Cómo? Echando sobre Él nuestra ansiedad. Dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta cita es del Antiguo Testamento. Pedro la toma, está en los Salmos 55, 22. Y bueno, ese dice en el original Salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Que dice echar nuestras ansiedades, dice echar las cargas, dice el Antiguo Testamento. Pero ansiedad significa también afán, no sinónimo afán, preocupación. Ansiedad es un estado de agitación, de inquietud o de aflicción de ánimo. Puede llegar a la angustia y desde luego no permite que tengamos paz. La ansiedad nos distrae, lleva nuestros pensamientos continuamente a eso que nos aflige, algún problema. No nos deja dedicarnos a lo que necesitamos, ya sea al trabajo, al descanso o a la oración. Ansiedad son todas las cosas por las que sentimos una carga, y casi toda nuestra vida nos puede causar ansiedad. Una deuda en la que tenemos que conseguir dinero para pagarla, una tarea en la escuela que no podemos terminar, un proyecto en el trabajo que es nuestra responsabilidad y que puede salir mal, o estamos presionados porque el coche no pasa la verificación. Siempre estamos preocupados por la salud y el bienestar de nuestros familiares. La lista es interminable. Hay cosas rutinarias de todos los días y cosas muy importantes. Pueden ser cosas personales o de nuestra familia o de la ciudad, como la inseguridad o el tráfico, o del país, como la economía que parece que se desploma. Lo que nos tiene preocupados, lo que nos causa ansiedad, de lo que nos sentimos responsables, de cómo puede salir, o lo que nos da vueltas en la mente, nos regresa y no podemos pensar en otra cosa, nos tiene inquietos y nerviosos.
No importa si podemos hacer algo al respecto o nada. Toda esa es la ansiedad de la que habla Pedro. Nadie puede tener una vida sin cargas o sin ansiedad de algún tipo. Todos estamos viviendo en el mundo, un mundo caído, en la que la tierra está maldita por el pecado. La tierra produce cardos y espinos, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Por eso, todos tenemos necesidades, todos tenemos seres queridos en dificultades, en necesidad, en enfermedad. Lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta de alguna manera, por lo que todos tenemos ansiedades, cosas que nos pesan en la mente y en el corazón. La tristeza también es una carga, a veces tan grande que no hallamos cómo librarnos de ella, y la única manera es echarla sobre Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, vamos a ver varios versículos, 9 y 10, de esta mujer, Ana, madre de Samuel, que tenía una tristeza muy grande. Y pues desde luego que afectaba toda su vida. Dice en los versículos 9 y 10: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a los versículos 15 y 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta hoy. El versículo 18. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Entregó su carga, su tristeza, la echó sobre Dios. El mandamiento que tenemos es ser humildes, tomar todas las cosas y echarlas sobre Dios. Toda nuestra ansiedad. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. No importa si otras personas piensan que eso no tiene importancia, es muy poco importante, o que debemos pedir solamente por lo que es importante, o que otros piensen que no debemos pedir por cosas imposibles. Ninguna de nuestras preocupaciones es grande para Dios. Si a nosotros nos preocupa, debemos presentarlo ante Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Porque nada hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Debemos echar todos nuestros problemas en el Señor. Si guardamos aquellos que parecen pequeños, van a crecer y pronto van a ser grandes. Debemos recordar que siempre debemos echar todos nuestros problemas sobre Él. La carta de Pedro está escrita a los creyentes dispersos en todo el mundo, por lo que este mandamiento es un mandamiento: echen sus cargas sobre Dios. Nos incluye a todos y a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros individualmente puede traer cada una de sus preocupaciones. Tenemos
el mismo derecho y el deber de traer cada ansiedad. No quedan excluidas las preocupaciones que tenemos en conjunto, como comunidad, como familia, como iglesia, como país. Incluye a toda la iglesia, incluye a cada creyente individual, incluye cada preocupación distinta de cada creyente. Dios nos manda echar en Él toda nuestra ansiedad. ¿Pero qué significa echar nuestras cargas? La palabra echar la usaron los discípulos cuando fueron a buscar aquel pollino para que Jesús se montara en él. Dice que echaron sobre él sus mantos. Quiere decir que se quitaron una parte de sus vestimentas, que era el manto, y lo arrojaron, lo echaron para que cayera sobre el pollino. Esta misma palabra también, echar, se usa en el Antiguo Testamento con un hombre que tapó con su ropa a uno que estaba herido para que la gente no lo viera. Vamos a 2 de Samuel 20:12. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Entonces, aquí nuestras ansiedades nos envuelven como si fueran un manto, una parte de nosotros, como algo que tenemos, algo que usamos para cubrirnos como un manto. Echar nuestras ansiedades significa quitarnos esa parte de nuestros vestidos, quitarlas de nosotros y echarlas a otro. Si las ansiedades nos oprimen con su peso, es como dejar que otro tome ese costal de cemento que traemos cargando a nuestra espalda, que habíamos levantado, y que Él lo tome. El único que puede llevar nuestras ansiedades de tal manera que no sean una carga y un dolor sobre nosotros es Dios. Y nosotros debemos echarlas sobre Él para librarnos de ellas. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la oración. Vamos a Filipenses 4:6. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando oramos, llevamos nuestras peticiones, nuestros pesares, nuestras preocupaciones ante Dios. Le decimos las penas y las preocupaciones que llevamos como una carga, las ansiedades que sentimos, se las dejamos a Él para que Él se haga cargo de ellas. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos hacer esto con confianza? Porque Dios
tiene cuidado de nosotros. Pedro sabía por experiencia propia que Dios cuida de los suyos. Cristo siempre estuvo a su lado cuando Pedro lo necesitó. Sanó a su suegra, le dio una pesca milagrosa, lo ayudó a pagar los impuestos del templo, le ayudó a caminar sobre las aguas cuando Pedro se hundía, sanó la herida que Pedro hizo con una espada en la oreja de Marco. Después de la muerte de Cristo, fue a buscarlo para restaurarlo después de que lo había negado, y aún después lo sacó de la cárcel en la que le había puesto Herodes. Dios no es indiferente a nuestras preocupaciones, al contrario, Él tiene cuidado de nosotros. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 a 34. Dice este pasaje: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto no quiere decir que nosotros no nos esforcemos y que no trabajemos. Las aves no se quedan en su nido esperando a que les lleven el alimento. Es verdad que no ciegan ni siembran, pero ellas se van de su nido, vuelan, buscan, recogen el alimento y lo llevan a sus polluelos en el nido. A final de cuentas, Dios es en su providencia que los alimenta y sostiene también a todas sus criaturas, incluyendo a los insectos y a los leones, usando los medios que Él ha determinado para que todas estas cosas ocurran, pero teniendo cuidado de todo. Así nosotros debemos usar los medios. Si estamos enfermos, debemos ir al médico, seguir los tratamientos, tomar las medicinas que nos receten. Para comer es necesario ir a comprar los alimentos y cocinarlos
servirlos. Los diamantes están en la mina, pero hay que excavar profundamente y duramente para encontrarlos. La verdad está en la Biblia, pero tenemos que estudiar mucho y esforzarnos para entenderla y obedecerla. Para ir a la guerra hay que entrenar al ejército y preparar las armas, pero todo depende de Dios. Dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. También es necesario aclarar que no debemos usar como pretexto que estamos usando los medios para no cumplir lo que claramente es la voluntad de Dios. Cuando algo está en la palabra claramente expuesto como un mandato de manera positiva, haz esto, o de una manera negativa, no hagas esto, esa es la voluntad de Dios. En los versículos de Mateo tenemos un mandamiento positivo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces eso es lo que debemos hacer: buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces no puedo decir, pues es que tengo que trabajar mucho, no tengo tiempo, primero necesito conseguir esto para tener tranquilidad. A lo mejor Dios no me da lo que necesito, por eso yo tengo que proveerme para mí mismo, para tener una vida tranquila. No puedo preguntarme, ¿Dios quiere que sirva en la iglesia o no quiere? Dios lo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te añadirá. En cuanto a nuestras necesidades físicas, podemos orar a Cristo tal como nos enseñó: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde, dejar a Dios el resultado y que Él nos provea. Es igual en todas las cosas. Si queremos ser protegidos del peligro, crecer en santidad o llegar al cielo, en todo podemos hacer lo que Dios ha puesto como medios: encomendar todo a Él en oración y humillarnos bajo su mano poderosa, echando nuestras cargas sobre Él con confianza, porque Él cuida de nosotros. Aún le podemos dejar la carga del sentimiento de que no podemos cumplir con nuestras responsabilidades y confiar en que Él nos va a fortalecer para que podamos hacerlo. Desde luego, muchas veces buscamos cosas que no recibimos. Hay momentos que sentimos que nos hace falta algo. Es por eso que echar nuestras cargas y humillarnos bajo la mano de Dios van ligados. Si le dejamos nuestras preocupaciones, no es una garantía de que todo va a salir como queremos, que nunca habrá ninguna dificultad, pero es someternos a lo que Él disponga, a lo que sea su voluntad. Y precisamente porque cuida de nosotros, no siempre nos da todo lo que queremos. No nos va a dar cosas que nos van a dañar, y permite que vengan pruebas y aflicciones como parte de su cuidado.
sirve para nuestro bien, y más bien sería indiferente si no nos las mandara. Un comportamiento soberbio sería pedirle que pase lo que nosotros queremos, que cambie todas las circunstancias y obre sobre las personas para que se cumplan nuestros deseos. Humillarnos es decirle: no se haga mi voluntad sino la tuya, como dijo Cristo. Si echamos sobre Él nuestra ansiedad, es porque confiamos en Él, porque lo amamos y amamos su voluntad. En la oración no le pedimos que cambie su decreto y su voluntad, más bien que nosotros queramos, que nosotros amemos su voluntad. La mayor humildad la mostramos cuando hacemos lo que dijo Pedro. Dijo: encomienden sus almas al fiel Creador, en el capítulo 4, versículo 19. Nuestra alma es lo más valioso que tenemos, y si se la encomendamos a Él con la confianza que tenemos por su misericordia que nos mostró al dar a Cristo en propiciación por nuestros pecados, no podemos dudar en echar sobre Él nuestras ansiedades, confiando en la promesa de que Él tiene cuidado de nosotros. Sabemos que tiene el poder y la sabiduría para hacer ese cuidado de la mejor manera, de una manera que nos lleve a la gloria. Ese tipo de confianza es opuesta al orgullo, es la esencia de la humildad, es la confianza en que la mano poderosa de Dios no está para aplastarte, sino para cuidarte. Por eso puedes echar toda tu ansiedad con toda confianza, puedes encomendar todo a Dios. Es el Salmo 37, 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios cuida de nosotros, por tanto le podemos dejar nuestras ansiedades y nuestras cargas. Como dice el Salmo que Pedro tuvo en mente, Él nos sustentará. No siempre es fácil, somos adictos a preocuparnos y tememos perder el control. No es por nada que echar sobre Dios nuestras cargas es parte de humillarnos bajo su poderosa mano. Al hacerlo, estoy reconociendo que Dios puede tener una opinión diferente a la mía en cuanto a lo que me conviene. Pero recordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es santo, nosotros pecadores. Él es sumamente sabio, nosotros necios e ignorantes. Él tiene todo el poder, nosotros ni siquiera podemos garantizar que estaremos vivos mañana. ¿Quién puede tener un mejor resultado? ¿Nosotros o Dios? Dios está en control y controla todo para el bien de su pueblo escogido. Claro que le podemos dejar nuestras preocupaciones. Pedro dice que Dios cuida de nosotros. Al cuidar de nosotros, quiere decir que todo lo que nos importa a nosotros le importa a Él, precisamente porque nos importa a nosotros.
En esa confianza, entonces, podemos echar nuestras cargas sobre Jehová, dejar a Dios todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Señor, pues te damos gracias por esas palabras de aliento que tenemos cuando vienen las pruebas de fuego sobre nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros, así que podemos confiar plenamente en ti. No permitas que nuestro orgullo salga y queramos hacer nuestra voluntad por arriba de la tuya. Que podamos ser humildes, porque la verdad, la mayor parte de las veces no podemos hacer gran cosa entre la adversidad de las pruebas de fuego. Solamente quitarlas de nosotros y ponerlas sobre ti. Así oramos como aquel hombre que le dijo a Cristo: ayuda a nuestra incredulidad, danos la fe que necesitamos, la fe en Cristo, confiar en su obra, en su salvación y en el cuidado que tiene por su pueblo. Así, Señor, te pedimos por nuestra principal carga, nuestra principal necesidad, que es tu salvación, que es tu obra en nosotros, cambiando nuestro corazón engañoso y perverso, nuestro corazón orgulloso, y que pues podamos acogernos a tu voluntad, a lo que tú nos mandas expresamente, Señor, que no nos rebelemos, y así que confiemos solamente en ti. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.